amigos de Jardín de Libros. Estamos aquí con el escritor español David Roas, que viene invitado a participar a la Feria Internacional del Libro. Vienes a presentar un libro además, un libro de relatos llamado Bienvenidos a Incalán. Sí, era mi deuda con Perú y con Lima. Yo cuando vine en 2008 y volví en 2011 a vivir aquí 2 meses, me quedé, bueno, tú ya lo viste, nos conocimos entonces, y me quedé tan fascinado por esta locura que tenía que escribir un libro sobre mi Perú, y escribí un libro de cuentos de un viaje de locos entre Lima, Cusco y Machu Picchu. ¿Cómo fue, en qué momento tú decides, yo tengo que escribir este libro? Vine en el 2008 invitado por el Centro de Cultura de España, después en el 2011 vinimos mi mujer y yo a vivir 2 meses, pero yo ya tenía escrito el libro porque en esos 12 o 13 días desde 2008 yo me quedé tan fascinado con lo que vi y lo que experimenté y lo que imaginé, que de algún modo empecé a escribir cuentos a lo loco. O sea, no tenía en la cabeza un libro. Yo pensé que iban a salir algún cuento que yo podía después reunir en un libro de cuentos más o menos como voy siempre, delirantes, fantásticos. Entonces me di cuenta de que no tenía que ser un libro de cuentos solo, es un cuento detrás de otro simplemente, sino que tenía que tener un armazón mucho más homogéneo, no sé cómo decirlo, estructurado, y entonces le di esa forma cronológica de un prólogo, cuentos en Lima, cuentos en Cusco, cuentos en Machu Picchu y un epílogo que de algún modo cerraba. Hay gente que lo ha leído como novela. El otro día Pepe Donaire publicó la reseña y hablaba de novela, y en España ya han salido algunas que hablan de novela, con lo cual, de algún modo, eso que yo quería darle de una forma mucho más cerrada, hay lectores que lo han visto. Yo sigo diciendo que es un libro de cuentos, pero bueno. Claro, uno lee el libro y advierte que hay una transgresión del género, del relato, del cuento. Sí, bueno, esa también era mi intención. Es decir, después de 4 libros de cuentos, este es el quinto, incluidos 2 de microrelatos. Yo no tenía ganas de hacer otro libro más, aunque hubiera una comunicación entre los cuentos, ¿no? Yo mis libros siempre he tratado de que haya una relación entre ellos, en que sea una relación argumental, por ejemplo, o que sea más bien temática. Y yo aquí tenía ganas de cambiar, no quería hacer un libro con muchos cuentos o con diversos cuentos más o menos engarzados, sino que yo quería hacer otra cosa. También otra cosa que rompiera el cuento, porque aquí hay textos que son casi crónicas de viajes. Hay gente que también ha leído como un libro de viajes, tampoco era mi intención esa, pero sí que buscando eso, ¿no? Una especie de hibridez entre el cuento, la crónica. Lo fantástico, que es algo característico en tu obra, también está presente en el libro, ¿no? A través del asombro, de una Lima o un Perú desconcertante. Yo no quería, porque hubiera sido también quizá un poco exagerado y tópico, hacer un libro, por ejemplo, realista mágico, donde todo fuera alucinógeno y fantasmal, sino que yo quería dar un poco la impresión al lector de lo que yo sentía y experimentaba viendo Lima, después Cusco y Machu Picchu. E inevitablemente mi atracción por el humor y lo fantástico hizo que se mezclaran. Es un libro donde hay menos cuentos fantásticos que en otros, es cierto, pero sí que había momentos en que yo no podía acudir a otra vía de expresión que no fuera lo fantástico. O sea, yo el primer cuento, como cuento después del prologuito, que es mi primer viaje, o el del personaje, el primer viaje en taxi, puede casi leerse como un cuento fantástico porque es tan hiperbólico, tan exagerado, incluso acudo a la mecánica cuántica para explicar cómo puede haber tantos taxis y coches moviéndose por las calles de Lima a la vez. O sea que sí que hay una especie de voluntad de encontrar vías que no sean la vía del realismo costumbrista o del realismo cotidiano para trasladar lo que el personaje siente y experimenta. Es un libro que tira más hacia el humor y hacia lo grotesco y a veces el humor crítico, ¿no? Pero también está esa voluntad de que de vez en cuando, ¿no? Hay un cuento en Sacsayhuamán donde inevitablemente lo fantástico tiene que aparecer, porque yo estaba ahí en medio de un decorado de Lovecraft, o sea, yo no estaba viendo Sacsayhuamán solo, o sea que de algún modo mi inclinación propia, pero era así, yo creo que era más para buscar las formas de trasladar ese asombro que tú dices ante una realidad de la que sabes mucho, pero de la que a la vez es nueva cuando la pisas. ¿El género fantástico está en un gran momento? Pues sí. Yo creo que sí, a ver, por lo que por lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en Perú, lo que está ocurriendo en México, pienso autores de esa generación nuestra, que sería la del 60 al 70 y pico, yo creo que estamos viviendo muy buenos tiempos. Como siempre, estamos haciendo cuento, estamos haciendo un tipo de literatura que es marginal respecto a la novela. Se está haciendo buena novela fantástica. Yo creo que el tipo de novela fantástica, por lo menos en España, que se está haciendo es un tipo de novela fantástica mucho más comercial, mucho más siguiendo patrones anglosajones, patrones de meter zombies. Donde sea metes un zombie ya haces una novela fantástica, ¿no? Pero sí que, digamos, la gente que está trabajando en serio con el género, yo creo que ahora vivimos muy buenos tiempos. Hay editoriales que ya no tienen tantos problemas, y pienso en el caso español. Yo creo que en el caso de Perú, desde mi experiencia en 2008, yo creo que hay
mayor libertad. Tengo la sensación de que las editoriales, siendo más independientes y tal, apuestan más por ciertas novedades que en España el mercado manda demasiado. Además, digamos que a través de lo fantástico uno puede entender quizás mejor la realidad. Hombre, yo siempre digo lo mismo, y a mis alumnos les insisto demasiado a veces de esta idea, pero es que lo fantástico es hiperrealista, lo fantástico es un modo de estar cuestionando y por tanto reflexionando sobre lo real, la realidad, llamémoslo como quieras, es decir, ¿qué es eso en lo que nos movemos? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo podemos asumir algo que no acabamos de entender? Y yo creo que lo fantástico es una herramienta estupenda para eso, para poder no comprender, porque esto es un caos, como dijo Dios Borges, pero hacer evidente el caos de lo real. Yo creo que lo fantástico sirve para eso, ¿no? Para cuestionar todas estas supuestas verdades, regularidades, normalidades en las que creemos vivir, ¿no? Y me pongo muy borgesiano porque yo creo que es para estas cosas que mejor lo explicó. Gracias, David. Amigos de Jardín de Libros, ese fue David Roas, el escritor español que ha venido a Lima a presentar Bienvenidos a Icanlán, publicado por Páginas de Espuma.